Buenos días, ¿cómo están, hermanos en Cristo, hermanos en la fe? Saludos a la Iglesia Universal, saludo a Joaquín Primo. Comenzando algunos videos sobre temas relacionados con el crecimiento de la iglesia en este tiempo de cuarentena. Escuchaba a Maldonado, al profeta Maldonado, decir: no es posible que nos cierren las iglesias y cosas parecidas, y es extraño porque si bien es cierto, las iglesias enseñan que la iglesia no es el lugar, somos las personas, pero también ellos apuntan de que la iglesia es el sitio organizado, y creo que la iglesia es mucho más allá que un solo sitio organizado, una denominación. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está en todo lugar donde se levanta, donde se busca la presencia de Dios. Yo sé de que lo que yo hablo de repente va a chocar con muchas denominaciones, pero ese es el tiempo, porque este año nos van a prohibir a tener reuniones grandes. Ya se decretó acá en el Perú, se está pensando, ya se dijo de que se van a prohibir las discotecas, sitios donde haya demasiada gente. Entonces, obviamente, dentro de eso, las iglesias formadas, las denominaciones, las congregaciones, las fraternidades, como quieras llamarlas, no van a poder reunirse. Ahora, ante esto, la iglesia de Dios va a colapsar, porque una cosa es entender las iglesias y otra cosa es la iglesia de Dios. Vamos a entender primero qué significa la iglesia y otro qué es la iglesia de Dios. Y son términos que son bien parejos dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando tú vas al Antiguo Testamento, uno de los términos que se usa bastante dentro de congregación, la palabra hebrea en el Antiguo Testamento es edad. Y edad está en Levíticos 8:3, Éxodo 12:3, está en Jueces 14:8. Pero no está como congregación. O sea, en Levíticos 8:13 está como congregación. ¿Qué dice Levíticos 8:13? ¿Se acuerdan cuando dice que no tiene su Biblia, que se siente al lado de un cristiano? Ahorita ya no puedes decir eso, porque obviamente vas a estar en tu casita. Dice 8:3, dice: después Moisés se acercó a los hijos, 8:3, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Corrección, Levíticos 8:3. Cuando dice reúne a toda la congregación, está hablando igual del término edad. Y en Éxodo, por ejemplo, 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel. Igual aparece el término edad. ¿Qué significa edad? Edad significa reunión familiar, congregación o asamblea programada. Pero la palabra también se ha traducido para otros títulos. Por ejemplo, en Salmos 68:30 está como multitud. Está en el Salmo 82:7 como reunión. Gentío, familiar, está en multitud, está en Salmo 68:30. En séquito está en Números 16:5. Y hay uno bien interesante que está en Jueces 14:8, cuando Sansón mata al leoncito. Muchos saben, lo abrazó demasiado, era cariñoso Sansón, lo aplastó y lo mató, y de ahí sale el enigma del cuerpo sobre la miel. Dice: Sansón caminaba y encontró un enjambre, dice, dentro del cuerpo. Y el término enjambre que usa, acá se traduce enjambre, es el término edad. Así que llegamos a la conclusión de que edad no significa un lugar, sino una acción. La congregación es una acción, y eso usted ya lo sabe. ¿Por qué vamos a recalcar este término? Porque en el Nuevo Testamento aparecen dos términos parecidos que tú lo usas bastante, y a nosotros nos han enseñado bastante sobre este tema. Uno que es el término sinagogue, que ya obviamente tú ya lo has interpretado, ya lo has traducido mentalmente, porque no es difícil, es sinagoga. Y el otro término que usa el Nuevo Testamento es eclesía, para lo que es congregación. Tú también ya lo has traducido, ¿no? Lo has traducido a iglesia. Acá es el gran dilema.
de los traductores, y yo a veces quiero entender a mis hermanos traductores. Nosotros usamos la Biblia de Reina Valera, Cipriano de Reina y Casillero de Valera, o al revés, Casillero, usted me entiende. Usamos la Reina Valera. Y la Reina Valera ha dejado palabras en título. No sé, de repente a falta de traducción o querer dar énfasis. Pero la Iglesia Católica hace bastante el énfasis de la Iglesia Universal sobre una cúpula estructural. Pero la Iglesia de Dios no es una cúpula estructural, tampoco es un sitio, es la asamblea. Ahora, ¿qué significa sinagogas? ¿Ya? Si bien es cierto, el Nuevo Testamento traduce sinagoga o sinagogue como sinagoga, la palabra sinagogue en el Nuevo Testamento se traduce para varias formas. Por ejemplo, puedes traducirlo para almacenar o guardar las cosas en Lucas 12:17, Lucas 15:12 o Mateo 13:12. Puedes también traducirlo como acoger, hospedar en Mateo 25:35. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo en el juicio de las naciones se apartó a las ovejas de los corderitos y no me recogiste? O sea, el término también ahí está, sinagogue, recogiste, hospedar. También se traduce obviamente como congregación, y obviamente reunir el pueblo en Mateo 26:3, está hablando de reunir. 26:57, 1 Corintios 5:14 está el término reunir. Entonces, sinagoga o sinagogue, que es la palabra, no se traduce siempre como sinagoga, se traduce como reunir, almacenar, acoger, congregación. Entonces, ahí donde se presta a las ciertas confusiones, porque mucha gente cree que cuando Jesucristo iba a la sinagoga de los judíos, pensaba que Jesucristo estaba yendo a un lugar, y no es así. Si tú traduces la palabra sinagoga, diría Jesucristo estaba yendo a la reunión de los judíos. ¿Por qué? Porque la palabra es sinagogue, y se traduce sinagoga. Debería traducirse reunión. Yo no entiendo cuál ha sido la razón por la cual se tradujo sinagoga. Es casi... es algo parecido con lo que es iglesia. Se tradujo iglesia, pero el término correcto, por ejemplo, iglesia viene de dos términos. Eclesía, que viene de ek, que significa afuera de, y eclesía, que significa llamar. Llamar hacia afuera. Cuando había una guerra, por ejemplo, y tenían que pasarle la voz a toda la gente, a toda la comunidad, se llamaba hacia afuera. A eso se le llamaba asamblea. O sea, se hacía una reunión con un propósito y llamabas a todas las personas que estaban adentro hacia afuera. A eso significa eclesía. Pero se tradujo iglesia. ¿Cuál ha sido la razón? No la entiendo. En todo caso, la traducción más exacta a eso debería llamarse asamblea o reunión programada. ¿No? Tú estás llamando. Entonces, a cada parte que tú encuentras de la Biblia donde dice la iglesia, deberías traducirlo la asamblea. O de repente la reunión. Ya no iglesia. O sea, le quitas el título extraordinario a algo tan simple. ¿Por qué? A ver. Mateo 18:20, cuando Jesucristo dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. O sea, para uno lógico, ¿no? Dice, bueno, congregados, eso quiere decir que congregación comienza de 2 o 3 personas. Y eso uno lo entiende bastante. Pero las denominaciones nos chantan con que la congregación, tienes que ir a la iglesia donde naciste, y te la chantan una congregación enorme, o una iglesia grande, una iglesia además donde hay pastor, donde ya está todo organizado. Pero si tú lees Mateo 18:20, te das cuenta de que no es un sitio organizado, es un sitio donde hay 2 o 3 personas que están buscando de Dios. Ahora, yo puedo... ¿Por qué? Porque el término que dice congregación ahí es el término sinagogue. Si yo lo hubiera traducido sería sinagoga, pero no es así. Sinagogue significa reunión, o sea, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, o sea, congregados. Porque no le puedes poner el término congregación a un lado y le vas a poner el término sinagoga a otro lado, cuando es la misma palabra, pero así lo han traducido, así lo han puesto. Por ejemplo, en Hechos 13:43, vamos a Hechos 13:43. Todos me siguen con su Biblia, los que no tienen se compran, hoy no sé cómo será, pero en este tiempo de cuarentena va a ser difícil. Hechos 13:43 dice, a ver,
Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Y acá no estaba hablando de, de una iglesia, está hablando de la reunión. Y despidiendo la reunión de las personas, del grupo de personas, la traducción ya cambia el sentido. Pero la traducción también, el 13.5, mira lo que dice en el 13.5, dice: y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Más allá, en el 13.43 dice congregación. Y acá en el 13.5 dice sinagoga. Y el término es el mismo, sinagogue, que significa reunión. Más allá, o sea, si tú traducieras el 13.5 dice: y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las reuniones de los judíos. Es distinta, ¿no? Ya no es tan espectacular esa situación, ya no es tan espectacular esa sinagoga. Simplemente es una reunión. O sea, si yo veo a Michifus, a Mandarina, a Mamita Lorca en la esquina conversando, ya esa es una sinagoga. Claro, no es una sinagoga de judíos, hermano, es una sinagoga de pelar gallina, ¿no? Pluma por pluma. Pero están reunidas, o sea, la acción significa sinagoga en el hebreo. Muchos pastores me dirán, estoy hablando piedra, pero no, la Biblia me determina, y es tan simple para decirla, que a muchos pastores no les va a gustar la idea de que sinagoga sea reunión de cualquiera. Pero sinagoga es una palabra. Que le hayan puesto un título a la palabra son dos cosas distintas. Sinagoga es reunión. ¿Por qué acá lo traducen sinagoga? O sea, ¿por qué el traductor tradujo acá sinagoga y en el otro lado congregación? Y te puedo dar un montón de ejemplos de donde en un lado hay congregación y en el otro lado, por ejemplo, en Lucas 2:17, otra vez te vuelvo a decir, ahí sinagoga, la palabra está como almacenar, juntar, reunir. El sentido de la palabra está juntar, reunir. Hasta cautividad está en Apocalipsis 13:20. Pero ya, el término de sinagoga, ustedes ya lo están viendo, no es un lugar, es la acción que se da al lugar. Ahora, igual pasa con eclesía. Eclesía, la traducción más exacta debería ser asamblea. Y más exacta sería reunión con propósito. Porque una asamblea era llamar hacia afuera. O sea, es lo mismo cuando hay una comunidad que necesita tener un asunto especial. Por ejemplo, acá en mi casa, donde yo vivía antes, era un pueblo joven, y mi padre hacía asambleas para, por ejemplo, la electricidad, la luz. Señores, eso era la traducción. Si yo lo quiero llamar al griego, sería una eclesía. Lo han traducido iglesia. No entiendo la razón. ¿Será porque le suena más caché, más chic, más no sé? O sea, yo quiero entender, o sea, ¿cuál es la razón por qué le pusieron iglesia en vez de traducirlo asamblea? Y yo creo que la razón es darle el caché necesario, ¿no? O sea, al cristiano le gusta bastante el protocolo, le gusta bastante el voy a la iglesia, ¿no? Es bien protocolar. El fariseo era protocolar. Por eso que Jesucristo le dijo: ay de ustedes, fariseo, que diezman hasta la menta y el comino. Eres bien protocolar. Ay de ustedes, fariseo, que les gusta orar afuera de los templos, que les gusta gritar afuera, ¿no? Está el ejemplo del fariseo que oraba afuera del templo y el publicano. El publicano decía: Señor, apiádate de mí. Y el fariseo era: yo no soy como este fariseo. Le gusta el protocolo, le gusta que lo miren. Y creo que las traducciones en cierta manera que nos alejan de la realidad. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Si tú traduces el término asamblea dentro de la Biblia, al hablar de las palabras vemos que la iglesia o congregación es mucho más de lo que nos han enseñado. No solo es un lugar inmenso donde hay una organización, donde hay un pastor, donde hay... Obviamente esos son iglesias porque son asambleas. Pero nosotros debemos entender si somos parte de la iglesia de Dios o somos parte de la iglesia a la cual pertenezco. Ustedes han leído la parte donde la Biblia dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pablo, cuando cita a los cristianos de Berea, da un mensaje contundente, porque los hermanos de Berea dicen: ahora te creemos, Pablo, no por lo que tú has dicho, sino porque nosotros también lo hemos leído. El deber del cristiano es leer la palabra y entenderla.
O sea, el problema con las organizaciones es que crean, según ellos, cristianos mediocres, cristianos tibios, cristianos carnales, cristianos... Y perdóname, pero para mí solo hay un tipo de cristiano, el Hijo de Dios. La palabra Jesucristo dice, si estás conmigo o estás contra mí, si conmigo juntas, contra mí desparramas. No hay término medio, acá no hay de que yo voy a la iglesia y estoy aprendiendo, estoy cristiano tibio. La misma palabra dice, o frío, caliente, tibio, ya tú la conoces el sentido. Entonces, la iglesia no es el edificio, no es la denominación. La iglesia es la asamblea de todos los santos reunidos en distintos lugares, en distintas casas. Hoy más que nunca la iglesia no ha dejado de ser. Hoy más que nunca la iglesia está reunida en casas. Así que mi hermano, sigue como estás. Y no te tomes en mal, porque no te pongas triste porque no has podido ir a tu congregación. Tú cumple con la palabra. Sé responsable de enseñar la palabra a todos aquellos que están contigo. Hoy es tiempo de que tomes responsabilidad de qué es lo que Dios quiere con tu vida. Porque no vas a estar esperando que el pastor enseñe a tus hijos. No vas a estar esperando que la hermana de la escuela dominical le enseñe la palabra a tus hijos. No, ese es el deber tuyo. Por eso de que en 2 de Pedro dice, nosotros somos nación santa, real sacerdocio. El sacerdote debe velar por los que están a sus costados. En Corintios dice, vosotros sois el templo de Dios vivo. Entonces, ¿cuál es tu deber como cristiano? Tu deber como cristiano es enseñar la palabra a todos aquellos que están a tu alrededor. ¿Qué es iglesia? Iglesia es la reunión programada con un propósito establecido. Ahora, la iglesia de Dios es la reunión de todos los cristianos que le buscan de corazón en donde estén, en cualquier lugar. A eso donde a veces me fastidia de muchos denominadores, muchos de pastores que digan de que porque no vienes a la congregación no te estás congregando, y el problema es que no te enseñan el término correcto que significa congregación. Porque si yo estoy en un lugar y me he juntado con 2 o 3 para buscar a Dios, ya me estoy congregando. Saquen el sentido correcto. Por ejemplo, vamos a Santiago 2:2. Me estoy explayando demasiado, creo, pero es necesario. Dice, hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí. Si yo traduzco ese pasaje a lo que debería ser, le saco de casilla a cualquier pastor. Porque debería decir, porque si en vuestra reunión, si tú tienes una reunión de tu casa y tú estás buscando, por ejemplo, yo con mi familia hago la reunión semanal, mensual, diaria, como tú quieras hacerla, como Dios te la ponga en tu corazón. Y si tú haces distinción de persona, ahí está hablando de ese tema. Y es verdad que sí se hace. Porque cuando tú invitas a alguien, a veces, como has invitado a este que es empresario o este que es tu amigo, y haces esa sección de personas. Y no está hablando solo para una congregación enorme, está hablando para todo el tiempo. El sentido exacto de esa palabra cambia totalmente. Cambia totalmente. Entonces entendamos qué significa realmente congregación, qué significa realmente iglesia. No es un lugar extenso. Entendamos qué significa la iglesia de Dios. Obviamente las iglesias son asambleas formadas. Obviamente son asambleas establecidas, con pastores, con títulos, etcétera, etcétera. Pero no estamos acá para defender si tú tienes la sana doctrina o si tú eres verdadera iglesia o no eres verdadera iglesia. Porque hermano, la iglesia de Dios es una sola, y cuando Cristo venga no va a venir por las denominaciones, no perdone la alianza, perdone el movimiento, perdone los pentecostales, aún a las adventistas. Obviamente la iglesia católica la sacamos de cuadro porque esa dejó de ser iglesia de Dios hace mucho tiempo. Pero no va a venir por una denominación, no va a venir porque tú tienes, hay el percance de muchas denominaciones cuando se esparten
Y dicen, están partiendo la iglesia de Dios, están dividiendo la iglesia de Cristo. Y no es así. Pablo decía, si está predicando a Cristo, ¿cuál es el problema? No eres tú, o sea, tú no eres dueño del cuerpo de Cristo. Obviamente eres celoso de la asamblea que tú tienes. Obviamente tú eres celoso de la asamblea a la cual tú has congregado, ¿no? Obviamente tú eres celoso de aquellas personas que van a tu congregación con título propio, porque tu iglesia tiene un nombre. Tu iglesia o tu fraternidad, tu congregación tiene un nombre. Pero esa tu congregación no es la iglesia de Dios. Tú tratas de ser parte de la iglesia de Dios. Y eso creo que debes enseñar. Pero también debes enseñar que donde están 2 o 3 congregados, la iglesia comienza a activarse. Y va a chocar bastante porque en este tiempo las iglesias están comenzando a pedir diezmo, están comenzando a pedir dinero. ¿A dónde doy mi diezmo? ¿A dónde doy mi dinero? Si la congregación no está abierta. Se las dejo, hermanos. Cada uno delante de Dios va a tener que dar cuenta de lo que ha recibido, de lo que tiene. Pablo le dijo que seas buen administrador de todo lo que Dios te ha dado, le dijo Timoteo. Así que, hermano, también yo te pido que seas buen administrador de todo lo que te ha dado. Ahora este tiempo vamos a tener que, ver y pedir sabiduría a Dios, porque la iglesia, otra vez, no es un edificio. La iglesia de Dios no es una congregación establecida con nombre propio. La iglesia de Dios no son miles en un coliseo. La iglesia de Dios está diseminada por todo el mundo, buscando de Dios, esperando la mano de Dios y sabiendo que lo que viene es porque Dios lo permite, porque Dios tiene en sus manos. Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches, como usted lo vea conveniente. Los amo, espero serle bendición y no serle tropiezo. Con esto tampoco les estoy diciendo que no vayan a su congregación cuando se comiencen a abrir. Vayan, inviten, lleven gente, porque todo, dice la palabra, todo está puesto por Dios. Toda autoridad se ha puesto por Dios. Pero primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. El problema con los pastores es que creen que porque ya saben demasiada Biblia, o porque creen de que su autoridad viene de Dios, ellos tienen que ser dictadores, tienen que ser, autoritarios, y no es así. Porque si a mí Dios me dijo una cosa y el pastor le dijo otra cosa, el pastor que haga lo que tiene que hacer porque Dios le dijo a él y a mí Dios me tiene que hacer. Yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. Yo no voy a hacer lo que el pastor me dice porque a él le dé la gana. Cada uno cumple un propósito delante de los planes de Dios, y no por eso voy a dejar de ser iglesia. Y no por eso, porque contradiga la voz del pastor, voy a dejar de ser iglesia. Tú ponte a orar. Y Dios te va a poner la tranquilidad. El pastor también tiene que aprender a entender que su voz no es la voz de Dios. Entonces estaríamos en la iglesia católica, que la voz del Papa es la voz de Cristo. Y esa es una gran mentira. La iglesia cristiana obedece a Cristo. La iglesia obedece la palabra. Primero es Dios, después los hombres. Primero es la voz de Dios a través de la palabra. Lo que te pido es que leas la Biblia, te instruyas en la palabra. Hoy con el internet, con tantas cosas que Dios ha puesto como herramienta, es bien inmaduro, bien ocioso no leer la Biblia. Porque ahora tienes todo el tiempo, estás encerrado en tu casa. Así que agarra tu Biblia, agarra tu celular. Hay muchas aplicaciones donde tú puedes estudiar la Biblia, no leerla, estudiarla. El que quiere ser engañado, que se engañe. Pero el que quiere buscar de Dios, compartir la sana doctrina a través de la palabra, la busca y la lee. Seamos cristianos de Berea. Dios me lo bendiga mucho, bastante. Y por favor, va a venir tiempos difíciles. Preparémonos como iglesia. Dios le bendiga.